Soy Blanca Rosa Gómez Morante, candidata de Torrelavega Sí. La candidatura que encabezo es un proyecto colectivo y solidario para la ciudad de Torrelavega y soy candidata también de la plataforma Por Cantabria Sí. Dos aventuras y dos compromisos verdaderamente importantes para el momento y la etapa que vivimos. Bienvenida Blanca Rosa y bueno, para esta entrevista me vuelve a acompañar como siempre Enrique Alonso. Como siempre también un placer. Pues sí, lo mismo digo por lo que me corresponde y precisamente por la candidata, ¿no? Que es un placer siempre hablar con ella. Pues sí, y la vamos a escuchar hoy todas pues sus propuestas, tanto para Torrelavega y Cantabria. Vale, pues... ¿Te arrancas tú? Bueno, pues sí, si me toca, aunque sea por edad, ¿no? Claro, siempre yo te doy el paso. Vale. Hola, Blanca Rosa. Hola, un placer también. Sí, muchas gracias. ¿Qué va a pasar? En estos días siempre decimos todos, y yo creo que además he sido siempre bastante sensata cuando estamos en unas fechas preelectorales, precisamente en estos días de campaña, donde empiezas a ver cartelería, fotos, queremos estar todos los candidatos en los distintos medios, que no lo sabemos, y es cierto que no lo sabemos. Estamos, como decía en el inicio del encuentro, ante una etapa nueva, una nueva era. Yo creo que una forma de hacer política diferente, no porque lo decidan los partidos convencionales, yo creo que porque la ciudadanía lo viene manifestando. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Yo creo que primero hay que hacer un llamamiento para que la gente vaya a las urnas el día 24. En las elecciones municipales y autonómicas nos jugamos mucho más que quién va a gobernar. Tenemos que decidir ese modelo de sociedad, el modelo que queremos para Cantabria, el modelo que queremos en este caso para Torrelavega. Hay todavía una parte muy importante de la población que no sabe qué va a hacer ni qué va a decidir, y nosotros hacemos un esfuerzo, no de ahora, en las últimas semanas correspondientes a los últimos meses, para tener encuentros con dinámicas de grupo, colectivo, representantes de entidades y organizaciones, escucharles, aprendiendo y a ver en ese análisis si somos capaces de dar con aquellas medidas que sean muy reales, muy pegadas a la calle, para que sean pues eficaces desde el momento en el que se tenga la responsabilidad de estar en un ayuntamiento o en un parlamento. ¿Y qué le están trasladando la ciudadanía y esos colectivos con los que se están reuniendo? Primero, es un hartazgo de la política como se ha hecho tradicionalmente. Es la falta de confianza y de credibilidad en esos partidos que gobiernan. En Cantabria contra el PP, porque a pesar de su mayoría absoluta, pues ese ejercicio de vida de partido, de llevar a cabo todos aquellos recortes y defenderlos del gobierno Rajoy, aquellos viernes grises y negros que hubo desde el inicio de la legislatura, han supuesto la ruptura de proyectos vitales, las pérdidas de empleo, no ha habido medidas del sistema para frenar los desahucios y no ha habido ese cambio que se necesitaba en la sociedad. Esos recortes han llegado a todos los proyectos sociales o a todo aquello que se ve en la vida social, en la cultura, en la educación, en la sanidad, en la ley de autonomía personal. Y sobre todo también ha habido una falta de concreción en las medidas generadoras e incentivadoras del empleo y aquellas medidas que den posibilidad de elegir a cada uno de nosotros para generar nuestro empleo y para generar empleo. Hay un hartazgo también en la forma de defender de los partidos de la oposición, del Partido Regionalista, del Partido Socialista, que han tenido responsabilidades en el gobierno de la comunidad y que en ese debate parlamentario, que debiera de ser la vida rica de lo que trasladamos los ciudadanos, las entidades y las organizaciones y la sociedad organizada, de lo único que se escucha es del y tú más. Si yo estuviera y cuando vuelva voy a hacer. Y ese y tú más es el que ha hecho que los ciudadanos, viendo esa crisis económica y social, viendo esa crisis, la pérdida de esos valores que han supuesto la transparencia, la falta de honestidad, la decisión firme de llegar a acuerdos que sean necesarios para la ciudadanía, están generando también que una respuesta que los ciudadanos fueron avisando en aquella abstención que suponía que era el tercer gran partido de este país, pues haya organizado también partidos y agrupaciones más pequeñas que recogen de alguna manera la demanda ciudadana y que ahora tenemos que ser capaces de trasladar y de contrastar y de ver cómo son aceptados.
señora Gómez Morante, la cuerda se empezó a romper con respecto a usted y el PSOE en aquellas elecciones muy cerca de aquí, del Palacio del Mar, en el Palacio de Exposiciones, que usted perdió por muy poco, me parece que fue por 2 votos o algo así, bueno, por muy poco. Y ahí empezó la cuerda a romperse. Usted, cuando la rompe ya definitivamente, es cuando no está de acuerdo con una moción de censura hacia el alcalde del PP. Hago una reflexión. Desde luego, si hay alguien de la izquierda que pueda estar más cerca del PP, aunque solamente sea por no haber apoyado la censura, es usted. Usted, por otro lado, pues es una socialista que va a misa todos los domingos a la parroquia o a la Virgen Grande. Usted se lleva con todo tipo de gente y sabe por dónde voy, sabe. Usted es un bicho ya muy consagrado en la política, sabe perfectamente por dónde voy a ir. Usted no va a ganar por una mayoría. Sin embargo, sus votos pueden decidir la gobernabilidad de Torrelavega. Y usted igual está más cerca de Calderón que de otros. Bueno, yo he reflexionado y espero que usted me ponga en orden mi reflexión. Bueno, ha sido una reflexión muy amplia que casi ha hecho un resumen de mi trayectoria política. Yo creo que si me he ganado algo ha sido hasta ahora el respeto de la gente, sobre todo porque yo creo que he sido una política coherente. He militado durante 30 años en el Partido Socialista, inicié antes de ello, un año antes, también la militancia en la Unión General de Trabajadores, y en el Partido Socialista me han expulsado, no por ningún tema de corrupción, no por ningún tema que tenga que ver con la falta de ética, con algo de lo que se habla tanto ahora y que los partidos convencionales siguen no poniendo de manifiesto, sino protegiendo y no queriendo hablar de ello, en definitiva. A mí se me expulsa del Partido Socialista porque cuando se plantea esa moción de censura impuesta desde la Dirección Regional del Partido Socialista, fabricada en Santander, de espaldas a la ciudadanía de Torrelavega, sin pensar en lo que los ciudadanos querían, pensando más en la vida orgánica de los partidos que en lo que la ciudad vivía en ese momento, yo, como otro grupo de compañeros y compañeras del partido, algunos formaban parte del comité local de la agrupación, éramos la dirección de ese partido, defendimos lo que veíamos defendido por unanimidad en un comité local de la agrupación: no a la moción y no al pacto con el PRC. Mire, yo tengo muy buena memoria, tengo memoria histórica y tengo memoria política, porque hago lo que me gusta y porque creo que es bueno, es sano tenerlo. Entonces, hace poco, buscando en papeles de algunos, digo papeles y no lo elevo ni a la categoría de documentos, de algunas reflexiones que teníamos y que encajaban perfectamente en este momento, aparece un escrito que era el que habíamos analizado en el seno de aquel comité local y en el que decíamos por qué no a la moción. Y decíamos aquellos temas en los que coincidíamos y nos diferenciábamos con el Partido Popular y con el Partido Regionalista. Y de los grandes temas de Torrelavega, la mayor diferencia la tenía el Partido Regionalista con el Partido Socialista. Porque a mí me parece, y ese es el ejercicio que hemos intentado siempre en política, algunos desde el Partido Socialista, y hoy es el valor que queremos añadir, tenemos que ser capaces de superar lo que ese partido hasta el momento de las elecciones decide y analizar lo que los ciudadanos deciden con su voto. Y a partir de ahí tenemos que ser útiles, prácticos, eficaces. Y tenemos que ser sobre todo responsables, porque tenemos no solamente que tomar decisiones a lo largo de 4 años, porque muchas veces esas decisiones superan ese tiempo que ocupa una legislatura. Es cierto que a mí me pueden ver en la Virgen Grande o en la parroquia de la Asunción, que es mi parroquia de toda la vida, porque yo he sido además catequista en la misma y he participado de algunos de esos movimientos sociales. Me pueden ver en muchas de las parroquias de Torrelavega y compartir buena parte de lo que se hace y de la importancia que tiene y de lo que eso significa. Me pueden ver en otros acontecimientos de mi ciudad
y en otros puntos de encuentros de Torrelavega. Ahora dicen, porque les interesa, que yo me he derechizado. Lo que no quieren es valorar cuando yo, siendo concejala no adscrita, comparto mi voto con otros 23 concejales, y cuando a veces mi voto le comparto o se identifica o es el mismo que el que da el Partido Regionalista o el Partido Socialista. Ahí no se dice nunca que soy una persona de izquierdas, aunque ahora el líder del PRC a nivel regional dice que el sector o el ámbito progresista de esta comunidad le configuran el PSOE, el PRC y Podemos. Bueno, pues aquí hay gente que reparte carnets para todo el mundo. A mí me parece, mi carnet ha sido siempre Torrelavega. Ese es mi origen, es la razón de ser en política y también forma parte de esa trayectoria. ¿Y qué la hizo dar ese paso también para presentarse a la presidencia de Cantabria? Pues se lo voy a decir. Primero, es cierto que yo en mi trayectoria en el partido he sido una persona leal con el proyecto socialista, que suponía reflejar también lo que le habíamos dicho a los ciudadanos. Y que cuando empiezo a manifestar mis discrepancias en cómo se hacían las cosas internamente siendo presidenta del partido, y yo las hago públicas, esas discrepancias yo las he manifestado en el seno de aquella ejecutiva. Y cuando ves que los temas van pasando y que no se adoptan decisiones, pues entonces llega un momento en el que tienes que decir qué supone esto para mí y cómo voy a poder seguir con esa trayectoria. ¿Qué me hace dar el paso en la política a nivel regional? Pues el pensar que solamente en Torrelavega, porque este es un partido, Torrelavega sí, que si quiere seguir defendiendo todos aquellos cambios, la solidaridad, la presencia, la respuesta que se tiene que dar a Torrelavega desde un gobierno regional, tenemos que estar a nivel regional, tenemos que estar a nivel autonómico, tenemos que tener representación parlamentaria, porque el PSOE y el PRC tomaron algunas decisiones que fueron importantes y eran necesarias para Torrelavega y las he defendido, desde la obra del malecón, el desarrollo del campus universitario, la inversión en los centros de salud, la inversión que se hizo en el teatro, el nuevo Palacio de Justicia, la cubierta del mercado de ganados, pero había una parte que tenía que ver con lo social y que tenía que ver también con la generación de empleo, que no han sido políticas que se blinden en esta comunidad, ni con ellos, ni con el Partido Popular, y por lo tanto creímos que no podíamos quedarnos solamente ahí, que Torrelavega tiene fuerza, que tiene que surgir, que tiene que tener medidas de reindustrialización, que es un referente comarcal, que nos falta todavía porque este gobierno de la comunidad, pues fíjense, ha invertido 10 millones de euros el gobierno de Cantabria en 2 de los mataderos de esta comunidad, en el de Potes y en el de Reynosa, más dinero anual, consignaciones presupuestarias anuales para el mantenimiento de los mismos. No funcionan. Y el de Torrelavega no ha recibido ni un céntimo de euro en los últimos 10 años. Cuando en Torrelavega existe un mercado nacional de ganados que ha conseguido estabilizar un movimiento anual de unas 116.000 cabezas, donde tenemos también el centro de inseminación, es decir, ocupamos esa centralidad y esa referencia. Luego necesitamos traer esa voz de Torrelavega para que lo siga defendiendo. Y somos una referencia comarcal y para eso queremos también defender que el puerto de Requejada, que es un puerto que no figura en ningún mapa ni del Estado ni de Cantabria, que es importante, porque nos lo dicen las grandes y las medianas empresas de Torrelavega, figure, la draga de esa ría no sea un ejercicio de un anuncio 2 meses antes del 24 de mayo, sino que sea una inversión y un trabajo constante, porque el Parque de Bomberos de Torrelavega, que es comarcal en el ámbito de los 10 ayuntamientos a los que presta servicios, a uno de ellos es al Ayuntamiento de Renedo de Piélagos, que con más de 20.000 habitantes debiera de tenerle y necesita también que sea un ejercicio de responsabilidad económica. Es decir, Torrelavega tiene en la vertiente económica o en la parte cultural y en esa referencia histórica que estar más y mejor defendida en el ámbito autonómico. ¿En qué situación va a llegar Torrelavega a estas elecciones del 24 de mayo? La situación social es de una verdadera preocupación, la situación económica es de una gravedad como no hemos conocido en la historia reciente de Torrelavega. No lo digo yo como candidata de Torrelavega, sí, cuando te reúnes con los representantes de las ONGs de Torrelavega, cuando te reúnes con los directores de las empresas de Torrelavega, las grandes empresas que todavía, y pese a haber sufrido y estar padeciendo la aplicación de la tasa medioambiental,
siguen aguantando el tirón. Cuando repasas la situación de muchos trabajadores que como consecuencia de algunas de esas medidas han visto cómo se perdía su puesto de trabajo, cómo se cerraban esos talleres, cuando analizas y conoces cómo viven diariamente los autónomos, cómo sostienen y aguanta su pyme, qué es lo que está ocurriendo con la evolución del sector del comercio, de la hostelería, cuando nuestra tasa de desempleo es la más elevada de Cantabria. Hemos pasado hace un mes a tener una presencia en los medios a nivel nacional porque somos la segunda ciudad de este país, porque tenemos esa tasa de desempleo y de los parados de larga duración que tienen más dificultades para encajar, para entrar y para incorporarse. Pues encontramos en una situación de verdadera tristeza en la que los ciudadanos de Torrelavega han visto que la Administración le ha dado la espalda. Yo no digo con esto, fíjense, que en la primera etapa, en los 30 meses que gobernó el Partido Popular, haya sido una situación de una estabilidad para la ciudad. Lo era en el plano político, porque ejercíamos la responsabilidad de llegar a acuerdos y de también saber razonar y defender los desacuerdos que teníamos. Pero es que la moción de censura del Partido Regionalista y del Partido Socialista pone como razón y como base la recuperación de activos económicos, la apertura de Esniace y la de devolver a la ciudad. No le ha devuelto nada, sino que este equipo de gobierno ha estado de espaldas. Es un reino de taifas el que le componen 13 pequeños reyezuelos, que cada uno quiere tener su pequeña presencia ante los medios y que no quieren discutir. Fíjense, en este momento no han sido capaces los 4 grupos municipales que forman la corporación de ponerse de acuerdo en ninguna medida, los 4. Importante, trascendente, la generación de empleo, medidas de ayudas para los emprendedores, para quien quiera abrir en este momento una empresa o su empresa, modernizar la administración. En cambio, sí se han puesto de acuerdo para repartirse la colocación de cartelería en las barandillas de Cuatro Caminos. Lo han hecho para que, además, Torrelavega sí, y ese fue el acuerdo que tuvieron, no pudiera instalarse. Y no quieren debatir, porque cuando se debate hay que explicar por qué, cuál ha sido su balance de legislatura, qué le pueden decir a los ciudadanos y por qué ahora quieren seguir presentándose. Y yo creo que los ciudadanos de Torrelavega, como los ciudadanos de Cantabria, merecen esa explicación y merecen ese acercamiento. Yo volviendo a mi tema, usted está acostumbrada a presentarse para ser alcaldesa y de hecho yo venía para acá ahora y digo, no, es que voy a tener un programa con la alcaldesa de Torrelavega. Y me ha salido, y tú has hablado conmigo y también... Lo mismo. Estamos hablando con la que fue alcaldesa y que tiene como sobrenombre Blanca Rosa, la alcaldesa de Torrelavega. Bien. Y esta alcaldesa de Torrelavega se presenta ahora en un panorama completamente distinto. En un panorama, primero, ella, por su condición de pequeño partido, partido personal, etcétera, y otra, porque las cosas, como usted bien ha dicho, han cambiado, porque es que ya, aquí ya no hay bipartidismo. Y entonces yo la veo a usted un poco como aglutinadora de cierto capital de los votantes. Pero me encuentro con nombres como es PSOE, y ahí lo dejo, como es Marcano, que ahí lo dejo. ¿Cómo lo va a hacer usted? Sí, es cierto que la política hace, y como estoy hablando con una mujer no puedo decir lo que hace, pero es la expresión de, y usted lo sabe, la política hace extraños compañeros y los políticos encuentran soluciones donde nadie las encuentra. Y yo quiero que usted me diga, pero mojándose, ¿con quién la apetecería pactar un gobierno para Torrelavega? Puesto que es imposible que nadie saque mayoría absoluta, luego habrá que ir a un pacto. Porque eso de que gobierne el que más votos tenga, igual puede ser verdad también, pero para eso toda la oposición tendrá que tener un pacto de dejarle gobernar. No sé si empezar por esta última reflexión que hace o del principio, pero no, voy a empezar por la que hacía al principio en esta intervención. Voy a empezar por esa, Enrique, porque yo creo que
esa trayectoria mía de pensar que yo era la alcaldesa de Torrelavega. De hecho, hoy todavía la gente así se dirige a mí, Claro. cuando incluso han llegado a mi domicilio cartas en las que ponía el nombre y no sabían exactamente el piso, y cuando me hablan en la calle. Pero yo estoy viviendo una época a nivel político de lo más rica en mi vida. ¿Por qué? Porque hemos fundado un partido sabiendo lo que queríamos, sin ataduras, pensando en qué objetivo teníamos, y era aportar sensatez. Estamos aportando, quienes hemos fundado este partido, que somos 10 personas, yo digo que 10 valientes. 10 valientes porque fundar un partido no es registrarlo solamente en el Ministerio del Interior y decir, este es el nombre que vamos a poner. Nuestro partido se funda además con un código de conducta para los cargos orgánicos y para los cargos que van en una candidatura que es abierto, que es lo que creemos que tiene que ser en este momento. Y además le funda gente que todos tienen su trayectoria profesional, que tienen su vida, que están vinculados a otros movimientos de la ciudad y que le están dedicando 27 horas al día desde hace muchísimos meses, y lo están haciendo con una generosidad extraordinaria. Bueno, tanto es así que en la candidatura de Torrelavega, el número 2, yo creo que Arturo Ruiz, que es una persona, bueno, saben que es una persona que tenemos una buena amistad, que tiene una trayectoria, que tiene un reconocimiento. Pero es que en el número 25 va Carmen Hernández, que nos dijo que era la concejala de Cultura, que cuando terminó la anterior legislatura, colectivos de la ciudad que tenían un ámbito de relación con ella en la competencia que tenían en el ayuntamiento, le hicieron un homenaje. El primer suplente de la candidatura, Antonio Cuesta, que fue concejal del PRC, nos pidió ir, aunque después él y Consuelo Berodia, 2 de las personas también que están en la fundación, vienen en la candidatura y están en la candidatura autonómica. Es decir, te encuentras con gente que en un momento, cuando partíamos del grupo de opinión de impulsar Torrelavega, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y esto cómo lo trasladamos? No puede ser solamente una tribuna que mandemos a los medios o una intervención. Vamos a dar un paso más, y fue la propia ciudad la que, desde esa generosidad y el reconocimiento a la experiencia, que yo creo que es importante, y a la trayectoria. Yo digo, mi trayectoria en política es una mochila muy ligera y muy limpia, y por lo tanto yo con ella, alguien dirá que son muchos años, pero creo que tengo un balance del que me puedo sentir muy orgullosa con todos los grupos que encabecé en la candidatura del Partido Socialista. Y ese mismo bagaje es el que trasladábamos cuando gobernábamos en minoría, y voy a enlazar después ahí qué ocurrirá y cómo pactamos. Cuando nosotros gobernábamos en minoría, el PRC en un momento no quiere pacto con el Partido Socialista, y es el Partido Popular el que en Torrelavega hace un ejercicio responsable y dice, vamos a ver qué elementos importantes para la ciudad son generadores de un acuerdo, y en los que tengamos una discrepancia, aquello cada uno lo defendía como partido. Eso hoy mismo hicimos cuando el Partido Socialista pierde las elecciones municipales. Y creo que hicimos un ejercicio importante de responsabilidad, que es lo que la ciudad ha sabido valorar y conocer. Y después, ese es el ejercicio que nosotros estamos haciendo ahora. Y cuando yo veo el programa de Torrelavega, sí, todo lo que aparece y lo que decimos que queremos hacer, y estoy viendo cómo se hacen las campañas por los partidos convencionales y cómo son los programas, y cuando empiezan a discutir otra vez por el AVE y por el soterramiento, siguen gobernando de espaldas a la ciudad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues el día 24 yo creo que hay un hecho claro, que parece que en el que coincidimos todos, sin intenciones de voto y sin encuestas. Se han acabado las mayorías absolutas, porque la ciudadanía sostiene que quizás en este momento, y analizando cómo se han llevado a cabo también, cómo se han desarrollado esos programas, no los quiere. Torrelavega es una ciudad con una vida crítica muy importante, que tiene un peso a lo largo de nuestra historia, y yo creo que ¿qué haremos el día 25? Porque el día 24 nosotros hemos ganado ya, el hecho de ser capaces de fundar un partido, de hacer una candidatura, de trabajar en un programa, de tener esa penetración en la sociedad, de la permeabilidad, de la respuesta que hemos tenido. Yo creo que hemos hecho en todo este periodo de trabajo del programa 1 o 2 fotos con representantes de instituciones de Torrelavega. En los demás hemos ido y nos hemos sentado a escuchar, hemos hecho dinámicas de grupo para conocer
para saber qué pensaba la gente, cuáles son las situaciones que vive, cómo cree que tenemos que responder. Y hasta ahora les puedo decir que en el día a día y en todo este periodo que estamos viviendo, para nosotros es un periodo de enriquecimiento e incluso de poder disfrutar, de sentir que la gente todavía tiene dentro intención y ganas de confiar. Y lo que se tiene que encontrar enfrente, al lado, cerca, es gente que quiera trasladar esas ideas. Y el día 25, yo creo que Torrelavega, que es una ciudad sensata, sabrá también analizar trayectorias y sabrá analizar también referencias y referentes. Porque a mí estas componendas de ahora, de cuando oigo a la secretaria general del Partido Socialista en Cantabria decir que su socio tiene que ser generoso, oiga usted, es que la ley electoral es para todos. Entonces, si vamos con los prepactos electorales, que yo estoy totalmente de acuerdo en ello, en desacuerdo con esa historia, pues entonces, ¿qué le estamos diciendo a los ciudadanos? ¿Para qué le decimos que voten y que hay programas diferentes? Cuando aparece el señor Revilla y dice que los progresistas en Cantabria son Podemos, PSOE y ellos, pues tampoco puedo estar de acuerdo en ello. Y cuando viene el candidato del Partido Popular en Torrelavega y dice, solo y exclusivamente en Torrelavega, que se respete la lista más votada, le tengo que hacer un ejercicio de memoria histórica y política y decirle cuando en la legislatura del 99-2003 el pacto del PP con el PRC, que era la tercera lista en Torrelavega, hicieron alcalde de la ciudad a López Marcano. Y entonces no sirve lo que hasta antes de ayer y su propia formación no defiende. Miren, ha podido cambiar el Partido Popular la ley electoral, ha tenido mayoría para ello, pero internamente tuvo un debate que no pudo sostener esto. Y por lo tanto yo creo que ahora hay que pedirle a los ciudadanos que voten en libertad, pero que voten también lo que sepan que al día siguiente puede no ocurrir, porque aparecen esos referentes ahora que tienen un histórico ya en alguna elección, pero también hay que decirles que esos líderes nacionales no se van a presentar ni en Torrelavega ni en Cantabria, pero que hay que estudiar y trabajar muy bien en esos proyectos de programas que presentan, porque la repercusión que pueden tener en cada uno de nosotros y los efectos quizás sean más negativos y sean ahondar más en algunas medidas que han supuesto una regresión más que un avance. Hacemos un alto en el camino desde el Hotel Palacio del Mar de Santander y regresamos. Y regresamos en el candidato desde el Hotel Palacio del Mar de Santander en esta segunda parte de la entrevista a Blanca Rosa Gómez Morante. Y otra vez, en esta segunda parte, como la primera, Enrique, te dejo preguntar primero. Bueno, pues no es golpear, es incidir. Señora Gómez Morante, ¿usted sería capaz de pactar con el PRC? Yo no puedo tomar decisiones individuales, personales, son ni 10, personalistas. ya lo habrán hablado. El día 24 es el Día de los Ciudadanos y hasta el día 24, como venimos haciendo desde hace muchas semanas, en los últimos meses, nos acercamos a los ciudadanos para que se identifiquen con nuestro programa, con nuestro proyecto, con la línea que queremos de trabajo en Torrelavega y para Torrelavega, y para eso le estamos pidiendo el mayor apoyo. El mayor apoyo para gobernar y para tomar decisiones. Ya, el otro día realmente ustedes mandaron un comunicado de prensa hablando sobre el apoyo a la lista más votada y yo recuerdo que lo leí por encima, y me puse a hacer otra cosa y después me quedé pensando y digo, ¿están a favor de que gobierne la lista más votada o no? Pues se lo pregunto. No, es que fue muy clara en la línea porque había aparecido una noticia también del candidato del Partido Popular, sí, Alfonso Calderón, pidiendo la firma concreta de ese documento en Torrelavega. Nosotros lo que hice en una convocatoria ante los medios era dar a conocer ese código ético que tenemos en el plano orgánico y también en las candidaturas en las que van los miembros de nuestro partido.
y cuáles son nuestros objetivos y dónde no se va a poder jugar nunca. En uno de nuestro articulado dice claramente, por ejemplo, la moción de censura en Torrelavega no se hubiera podido producir alterando el orden de la lista que los ciudadanos han conocido y son las que han votado. Y después hablaba también en el escenario político, lo importante que es acercarse a los ciudadanos y decir cuál es el papel de cada uno. Y en él decíamos, firmar ese documento, no. Y decía, lo que antes comenté, componendas las que otros quieran, pero es que las componendas, porque preocupa enormemente cuando estás oyendo hablar ahora al Partido Socialista, cuando escuchas también al Partido Regionalista o incluso al Partido Popular, y entonces dices, pero si están tan diferenciados, si están tan enfrentados, si aspiran los tres partidos a gobernar, ¿cómo puede ser que ahora le estén dedicando, en lugar de hablar de aquellas cuestiones importantes para los ciudadanos y para la región, para Cantabria, qué hilo conductor y cómo van a defender los temas ante la comunidad, desde la comunidad, ante el Gobierno de la Nación? ¿Cómo es posible que aquí hayamos tenido un Gobierno del Partido Popular con una mayoría como la de Ignacio Diego que no haya sido capaz, dentro de ese capítulo de medidas de reindustrialización de distintas zonas del Estado, cómo no han podido obtener hasta un máximo de 8 millones de euros, como lo recoge el Ministerio, para la comarca del Besaya, para la cuenca del Besaya, y sí lo hay en otras zonas de este país? Es que de esas cosas son de las que debieran de estar hablando y no de quién va a gobernar. Tiene que gobernar quien decida en el día 24 por la noche, quienes decidan los ciudadanos, y al día siguiente habrá que analizar desde las distintas formaciones políticas cómo se va a dar estabilidad y cuáles van a ser las prioridades. Porque mire, las prioridades cambian mucho si de pronto ahora un partido vuelve a hablar otra vez, el PRC, para hablar del AVE. ¿Del AVE? ¿De qué AVE hablamos? ¿O estamos hablando de una mejora de la línea de pasajeros y de mercancías con la meseta? ¿Estamos hablando de eso? ¿Estamos hablando de potenciar el puerto de Santander? ¿Estamos hablando de un plan de industria para esta región que supere la legislatura? ¿Estamos hablando de un plan de empleo? Esas son las políticas que nosotros entendemos que se deben de blindar y no quién va a ser el presidente. Porque los ciudadanos vuelven a ver entonces que estos partidos convencionales siguen pensando en la parte orgánica, que se hacen candidaturas para dar satisfacción y estabilidad a la parte orgánica, pero es que yo, que siempre lo he dicho, si solamente nos votaran los que son militantes de nuestros partidos, ¿qué hubiera sido de nosotros? Es que es una realidad incuestionable. Entonces, no, desde luego que antes del 24, además, si fuera así, entenderíamos, nosotros haríamos el ejercicio de solicitar el apoyo para una fuerza política determinada, para algunas fuerzas políticas determinadas. Pero cuando tomas una decisión de presentarte concretamente en un ayuntamiento, de hacer una plataforma, que es sumar muchas voluntades, es conocer a la gente, es identificarte con la vida de los ayuntamientos, es defender también una revisión de cómo se debe de trabajar de cara a las comarcas e incluso de revitalizar la vida del Parlamento. Yo hace unos días, en una de las reuniones que manteníamos, y había gente que tenía una información por la vida que lleva, por la actividad que desarrolla socialmente, si tuviéramos que repasar quiénes son los parlamentarios autonómicos, ¿con cuántos nombres nos quedaríamos? ¿Quién conoce a esos parlamentarios autonómicos en todos y cada uno de los 102 municipios de esta comunidad? ¿Cuántas veces han recorrido los ayuntamientos? ¿Cuándo los hemos visto en la calle? ¿Cuando se hace una manifestación? ¿Cuando se hace una fiesta? Es que eso no es suficiente. Eso forma parte de lo que se espera que es lo cotidiano. ¿Quién conoce a los parlamentarios nacionales de las formaciones políticas? Pues casi nadie. Incluso le diría, me atrevería a decir, sin riesgo de equivocarme, que ni siquiera sus propios militantes. La vida política tiene que cambiar, que si la seguimos haciendo, protegiéndonos en las nuevas tecnologías y en el Parlamento, que ese es un ámbito de protección importantísimo, pues seguirán perdiendo esa seña de identidad, seguirán perdiendo la temperatura, el calor de la gente y dejarán, pues yo creo que de forma muy negativa una imagen de lo que no debe ser la política. Por lo tanto, regeneración. Totalmente. Y esa es más necesaria que nunca. Y además le voy a decir, es muy fácil hablar de la regeneración y entonces empezar a pensar que solamente tiene que ser en la edad. Entonces hablamos de los jóvenes, fantástico. Pero la regeneración tiene que ser en el cómo, en el por qué, cuándo y dónde. Y esa regeneración de cómo hacer política, dónde hacer política, con quién hacer política, no se quiere. Se tiene miedo.
El cambio, esto que me comentaba hace unos minutos Enrique Alonso, nosotros partimos de cero, no tenemos histórico. Y nos vamos a presentar a unas elecciones municipales y autonómicas, donde cuando la gente busque, bueno, concretamente en Torrelavega sí, busque la papeleta de Torrelavega sí, se va a encontrar con una papeleta que yo la encabeza Blanca Rosa Gómez Morante, y donde va mi fotografía. Porque la gente quiere buscar ese nombre y demás. Nosotros no tenemos histórico. Nuestro histórico es nuestra trayectoria. Nuestro histórico en este momento es que después de 13 años de haber estado gobernando en Torrelavega, yo creo que he sido una persona honesta, que he sabido defender y razonar cuando tomábamos una decisión y cuando esa decisión no era bien aceptada por la ciudadanía, que he llegado a aquellos acuerdos que suponían beneficios para mi ciudad, que he sabido dialogar con los gobiernos de la comunidad, que he sabido también conseguir financiación del gobierno del Estado, y que en momentos también esa reivindicación de Torrelavega pues a veces nos ha dejado en soledad, porque no gustaba que se hicieran y que tuviéramos la postura. Pero es que estábamos en Torrelavega y le habíamos dicho a los torrelaveguenses que los íbamos a defender. Luego, yo no tenía que actuar de otra manera. Y ahora tiene que ser exactamente igual, porque la gente en Torrelavega siente que el sistema le ha dado la espalda y que necesitamos tomar decisiones diferentes. Y necesitamos que algunas de esas medidas no sean la consecuencia de lo que se ha venido haciendo durante tiempo, y que la vida de los partidos no sea la que se reúna en la calle Bonifaz y decida lo que le puede interesar en un momento a esos dirigentes de los partidos para cambiar una trayectoria que en Torrelavega es una legislatura perdida. Fíjense lo que les digo, ¿eh? Los 30 meses del Partido Popular, cuando Ildefonso Calderón votaba en el Parlamento de Cantabria votos en contra de algunas medidas que en el Ayuntamiento pedíamos que se defendieran, y le decíamos, tú lo tienes que defender así, que sean otros los que razonen si van a ser consecuentes, lo van a apoyar o no. Pero es que estos 16 meses de mandato del Partido Socialista, del Partido Regionalista, lo que se ha visto es que son dos partidos en crisis, que no están hablando de cómo tienen que mover y cómo tienen que actuar e interactuar con la sociedad de Torrelavega en el momento que vivimos, y que ha sido un reparto para dar una cierta estabilidad y para que, llegadas las elecciones, la parte orgánica de esas dos agrupaciones, y tanto a nivel regional como a nivel local, pues dieran una estabilidad, y así en este momento otras cuestiones no se tratarán y se trabajarán. A mí me interesa su opinión sobre dos fuerzas políticas de las que estamos hablando en estos momentos, que coincide en que aquellos que están ahora dirigiendo el Ayuntamiento de Torrelavega han perdido todo crédito en sus partidos y encima es que ninguno de los dos se presentan en las elecciones actuales. ¿Usted qué opina de esto? Pues yo creo que esa era una situación que algunos advertimos cuando decíamos que no a la moción de censura. Éramos muy conscientes también que con aquellos mimbres se iban a encontrar en esta situación. Y desde el primer momento, la debilidad de los dos cabezas de candidatura, tanto por parte del Partido Socialista como del Partido Regionalista, se vio muy claro. Han estado mucho más pendientes de dar satisfacción a los dirigentes del partido y sobre todo la referencia regional, que a lo que la ciudadanía de Torrelavega esperaba de ellos. Ha sido y es un equipo de gobierno todavía poco permeable, poco transparente, desinformado, que tampoco informa a la ciudadanía, de puertas cerradas y solamente interesado en la parte mediática. Ahora es una carrera desenfrenada por aparecer en los medios y en fotografías, porque su balance es muy pobre. Bueno, yo creo que además sí que ha significado de forma abierta una crisis en cada uno de los dos partidos que configuran ese equipo de gobierno, el Partido Socialista en Torrelavega y el Partido Regionalista, y bueno, después la elección de sus cabezas de candidatura, pero usted, con todo lo que se vivió interiormente y ese hervor que se estaba trasladando también a la ciudadanía. Usted tiene, claro, y lo ha reconocido, genes socialistas. Los tiene. El afecto, bueno, es que yo siempre he dicho, son 30 años de militancia en el que yo salgo expulsada, cuando otros, mi expulsión se suscitó en 3 semanas, 4. Incluso, fíjense, cuando
en alguna ocasión yo oía al nuevo secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, hablar de otra forma de hacer política, de hacer partido. Pues yo recuerdo un documento que enviaron 25 militantes de la agrupación de Torrelavega, que decidieron que fueran el número que son elegidos de los concejales, sí, para manifestar su discrepancia con la apertura de aquel expediente y para que, bueno, pues se reflexionara y demás. No ha habido ni un acuse de recibo, no solamente ya no una respuesta a esos militantes, no ha habido ni un acuse de recibo. Yo una carta personal que le mandé también a Pedro Sánchez para decirle que si no me querían, como dice el candidato del PSOE de Torrelavega, es que el PSOE ya no quiere a Blanca Rosa Gómez Morante, pues que me liberarán de ser la primera firma del aval que para el crédito de la anterior campaña política yo todavía tengo con 2 militantes del Partido Socialista, porque me parece que ya no debo estar ahí cuando no me quieren y no me han querido para nada. Durante meses me pasé recibiendo a la gente en los pasillos, en la calle, porque no tenía ni siquiera un habitáculo en el ayuntamiento, donde no se me entregaba la documentación de plenos ni para comisiones. Pues yo creo que te hacen alejarte. Es que ese origen, como no le niego nunca, pero mi vinculación y mi compromiso por Torrelavega está por encima de un partido que actúa de esa manera y de un partido que seguramente hoy se sentirá incluso satisfecho de ese paseo por Torrelavega de Pedro Sánchez, que a mí, como a muchos torrelaveguenses, nos ha enfadado y nos ha indignado. Un paseo para tomar un café, para visitar 2 calles peatonales, para hacerse esas fotos que están ahora tan de actualidad, pero que es un desprecio del Partido Socialista, porque venía con la secretaria general del PSOE y estaba con el candidato socialista a la alcaldía de Torrelavega, y es un desprecio a una ciudad que vive una de las mayores crisis de su historia reciente, que eso lo reconocemos todos en el plano político y gente que crea opinión y que genera opinión, que no ha atendido a ninguna representación social ni a la representación de las ONGs de Torrelavega ni de entidades. Eso, desde luego, que dice muy poco en favor de alguien que está pidiendo confianza y la pide internamente y la pide después a la ciudadanía. Nos está quedando claro, tenemos que ir terminando. Realmente quiere llevar ese cambio a Torrelavega, pero como siempre a mí me gusta hacer, le dejo a Enrique Alonso esa última cuestión, que ya sé por dónde va a ir. Ya se está convirtiendo en clásica en el candidato. No va a ser esa. No, va a ser que pida su voto, que aquí tiene un complejo audiovisual para hacer llegar su petición, y además estamos en fechas en que lo que hay que hacer es pedir el voto, pero pídalo y diga por qué, claro, por supuesto. Pues voy a aprovechar la ocasión y agradeciendo también hacerlo, porque sin tener ese histórico es importante y valoramos enormemente la posibilidad que tenemos de acercarnos no solamente a los que puedan ser los votantes de Torrelavega sí, por Cantabria sí, de poder trasladar y poder transmitir y poder compartir nuestro porqué y nuestras razones. ¿Por qué pido el voto para Torrelavega sí, por Cantabria sí? Pues bueno, porque son 2 proyectos colectivos formados por hombres y mujeres comprometidos con una realidad y con un momento, y porque somos conscientes y capaces que podemos aportar sensatez, cordura, transparencia, porque tenemos un proyecto muy pegado a la realidad y porque nuestras prioridades, los ejes son activar medidas para generar empleo, el ámbito de toda la cohesión social que tiene que ver con la educación, con la autonomía personal, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver también con aquello que forma parte de cada uno de nosotros en la realidad en la que vivimos. Y un tercer bloque tiene que ver también con un desarrollo demográfico, la movilidad, la comunicación, la industria, elementos, sectores y factores verdaderamente importantes. Y se lo pedimos pues desde esa necesidad que tenemos de llevar también a las administraciones trayectorias y compromisos que en este momento son desde Cantabria y desde Torrelavega y para Cantabria, y sin dependencias de otras fuerzas que nos puedan en algún momento fuera de aquí determinar y decir lo que tenemos que decidir y hacer en cada momento. Así que son motivos sencillos pero muy directos para pedir ese voto y ese apoyo. Blanca Rosa Gómez Morante, muchas gracias por estar en el candidato y mucha suerte en esa campaña. Muchísimas gracias.
Y Enrique Alonso, nos volvemos a ver mañana aquí en El Candidato desde el Hotel Palacio del Mar. Perfecto, aquí estaremos. Nosotros nos vamos, mañana regresamos desde el Hotel Palacio del Mar de Santander, en Cantabria 24 Horas Televisión y Oiz Radio 4G. Hasta mañana.